el foco de todas las noticias, sobre todo con esta invasión, este ataque bélico que ha tenido Rusia hacia el vecino país de Ucrania. Esto ha generado, por supuesto, una conmoción a nivel mundial. Y en el día de ayer, Italia registraba importantes protestas y expresiones de ucranianos que residen allí en el país y que estaban manifestando su desacuerdo, su preocupación por estas acciones bélicas que ha encarnado justamente el régimen de Vladimir Putin, que está al frente de la patria rusa. Y en este sentido estamos en comunicación directa con Guido Antonio Gazzoli. Él es periodista, reside allí en Italia, de Il Fatto Quotidiano, y nos va a contar cómo está a esta hora la situación en el viejo continente y cómo está transitando Italia también, y las distintas medidas que está tomando la Unión Europea para tratar de dar respuesta o combatir esta situación con Rusia. Guido, buen día, bienvenido a La Mañana de Provincia, bienvenido a Argentina. Matías Vergara, María Los Ángeles Cervera te saludan, ¿cómo estás? Buen día, sí, bastante bien. También sí, hoy el cielo de Roma, que hasta ayer estaba recontra súper soleado, adelantando un poco la primavera, hoy volvieron las nubes y volvió un poquito de frío, pero bueno, estamos cerca de la primavera y entonces este lungo invierno va a pasar también de una forma muy triste por varios hechos que han pasado en sus últimos tiempos, y entre los cuales obviamente el más importante es esta invasión de Ucrania. La última novedad son, bueno, la ultimísima es obviamente que Zelensky, el presidente de Ucrania, ha pedido a Putin de volver a la mesa diplomática prácticamente, de volver a tratar. ¿Y esto por qué? En primer lugar, porque todas las promesas y los gritos expresados tanto por una Unión Europea, que es una de las más culpables de toda esta situación, ¿no? Tanto por Estados Unidos, si vas a invadir Ucrania, vamos a reaccionar con fuerza y todo eso, prácticamente no pesó absolutamente nada. Y ayer lo dijo muy claramente Biden, diciendo que la OTAN, en base al artículo 5 de su convenio, no puede intervenir en países terceros, lo que prácticamente es un poco una mentira, porque años y años atrás la OTAN no dudó un segundo en intervenir en Serbia, que era bajo la ex Yugoslavia y era fuera de la OTAN misma. Entonces no se sabe muy bien el porqué de todas estas acciones hechas por un occidente democrático, que pone pero también en riesgo el mismo principio de la democracia, porque si lo pensamos bien, Rusia y China ya manejan prácticamente medio mundo. Y si la segunda es una potencia, digamos así, que se expresa básicamente a nivel militar, recordamos el respaldo impresionante que brinda en Latinoamérica, por ejemplo, a Venezuela, está claro, prácticamente soportando la dictadura de Maduro. China actúa prácticamente con un silencio confuciano que al final gana siempre. Ahora, Guido, te pregunto, querido, porque hay dos noticias importantes que vienen desde Italia, y una tiene que ver justamente con lo que ha sido estas protestas ayer en Milán, donde veíamos un importante grupo de ucranianos allí preocupados, pidiendo que la guerra termine, pero por otra parte también lo que sucedió hoy con el máximo pontífice. Estoy hablando del Papa Francisco, que se hizo presente en la Embajada de Rusia para pedir explicaciones sobre lo que sucedió. ¿Qué me podés contar al respecto de eso? Mira, con la manifestación era natural que los ucranianos se iban a mover primero, pero te digo la verdad, no fueron manifestaciones muy masivas, justamente, obviamente entre comillas, porque estaban los ucranianos solamente.
han sido apoyados por manifestaciones hechas por italianos, y acá no han pasado manifestaciones muy masivas como ha pasado en el resto de Europa. También porque Italia está cruzando una de las peores crisis económicas del posguerra, o si preferís de la República, y el dato que te puedo brindar es que luego de años y años de deflación debido a la entrada de Italia en el euro, ayer el Ministerio de las Finanzas emitió un comunicado diciendo que por primera vez se ha registrado una inflación del 4.8% en el mes de enero. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a la suba impresionante de los precios de gas y electricidad, que han subido el primero del 98%, el segundo del 143%, poniendo prácticamente de rodillas a un montón de familias. Y también esto ha perjudicado también los precios de los alimentos básicos, que han subido 2, 3, hasta 4 veces, poniendo en riesgo la economía, vuelvo a repetir, de muchísimas familias. Así que la preocupación en gran parte de Italia, también si los varios partidos, y lo digo muchísimo entre comillas, políticos italianos han programado por hoy manifestaciones en contra de la invasión de Ucrania, es que acá el pueblo está mirando más a su bolsillo, que se está prácticamente secando debido también a un manejo verdaderamente muy negativo hecho desde el comienzo de este gobierno, que están en las manos de un financiero que, como pasó con el gobierno de Monti, no es capaz de tomar otras decisiones que no sean decisiones duras para la población. Bien. Tanto que muchísimos observadores, tanto financieros que económicos, dicen que estamos a la vigilia de entrar en el club de la Grecia. Ahora, Guido, te consulto, ¿cuál ha sido la posición que ha tomado el gobierno italiano frente a las acciones que ha encarado Rusia, que ha decidido tomar Putin respecto de Ucrania, y cómo ha tomado la gente esa posición? El italiano, más allá de que está preocupado por el bolsillo, como me decís, pero ¿considera que lo de Putin ha sido una acción dictatorial? ¿Le parece bien que Rusia recupere Ucrania? ¿Qué dice el gobierno y qué dice el italiano respecto a esta situación? Bueno, como por el COVID, por la vacuna y por el Green Pass, en este caso de forma menor, gracias a Dios, ayer en todos los canales de televisión no se ha hablado, no se ha hecho una palabra del COVID, luego de 2 años de, digamos así, guerra mediática sobre esos asuntos. También los italianos están divididos en 2 equipos, la que condena abiertamente a Putin y la que lo defiende. Entonces, el gobierno claramente ahora, pero bueno, desde que empezó esta crisis, se puso al lado decisamente de Ucrania, pero sin tomar medidas o sin tomar también acciones significativas. Y esto lo lamento mucho decir, pero acá prácticamente el cordón de todo el asunto, por lo que concierne a la Unión Europea, está en la mano de Macron. Italia está recitando una parte muy chiquita y de segundo plano. Bien. Guido, te consulto también, ¿hay mayores controles en la frontera a partir de esta situación que ha sucedido en Ucrania, que los ucranianos empiezan a abandonar el territorio? Y también te pregunto si Italia se ha puesto como un país receptivo para los ucranianos que abandonen el lugar y que pretendan radicarse, aunque sea de manera temporal, en otro país. Sí, esto seguramente sí. Italia siempre ha sido muy abierta y Italia ha sido el país más elegido por los ucranianos, como por los polacos. Los polacos han empezado obviamente muchísimo antes con la llegada de Wojtyła a San Pedro, y
los ucranianos siempre han sido presentes y son siempre bien, ultra bien recibidos, así que no está poniendo ningún obstáculo a esta eventual emigración que será repartida con los otros países de la Unión Europea. Lamentablemente, vuelvo a repetirle, esta es una situación en la cual muy poca gente pensaba que, por ejemplo, Putin hubiera atacado a Ucrania, porque todos pensaban en un juego diplomático, pero lamentablemente después la gran pantalla de toda esta guerra se ha revelado un Occidente que prácticamente ha abandonado a su destino a la Ucrania misma. Por último, Guido, ¿tenés alguna novedad, algún reporte de cómo está a esta hora la situación bélica? Si ya está cercado el gobierno del presidente Zelensky, sabíamos y teníamos reportes de que se estaban llevando focos de combate en la zona norte de Kiev, la capital de Ucrania. Sí, mira, la noticia que recibo de dos fuentes que tengo allá son que prácticamente se está esperando, en cuestión de horas, la caída de la capital, de Kiev. También porque Zelensky, y lo dije al comienzo de su entrevista, pidió expresamente a Putin de volver a la mesa diplomática. Entonces, este es un juego verdaderamente que creo se va a terminar en los próximos días muy velozmente, con mucha velocidad. Esto porque Putin, ¿por qué hizo todo eso? Aparte que tuvo la gran ventaja de estar en el centro mediático mundial por un largo tiempo, como no le ha pasado o no le pasaba desde hace un montón de años. Pero también esta medida de declaración de guerra es una revelación también de una debilidad interna que tiene Putin. Es una debilidad muy grande y que puede agravarse si verdaderamente la Unión Europea y los Estados Unidos pondrán en marcha lo que más hace miedo, más de Kalashnikov o bombas atómicas, maniobras financieras hechos en contra de Rusia. Esta es la gran preocupación de Putin. Y por eso creo que la solución que va a adoptar, en vez de conquistar Ucrania y juntarla a Rusia, esto se revelaría un error gravísimo, tal y cual al error que la Unión Soviética cometió hace más de 20 años atrás en Afganistán, porque la guerrilla en Ucrania explotaría verdaderamente 24 horas después de la ocupación rusa. Entonces creo que Putin irá a retirar sus tropas totalmente, pero bajo la promesa, entre comillas, de elecciones inminentes en la cual el candidato obviamente de Putin ganará. Guido, muchas gracias por estos minutos. Como siempre ha sido muy amable. Te enviamos un fuerte abrazo y a disposición también de ti para lo que necesites. Cuídate mucho. Bueno, me voy a cuidar y le mando un gran arrivederci desde la bella Roma y hasta la próxima. Abrazo grande, gracias Guido, número uno como siempre, querido. Bueno, hasta allí la palabra de el gran Guido Antonio Gazzoli, siempre nuestro hombre de referencia en el viejo continente, alojado allí en la capital italiana, en Roma. Guido con otra visión totalmente distinta a la que ayer compartíamos de el analista político Pereira Mele. Digo, a ver, acá no tan solo hay un conflicto bélico, acá no tan solo hay una guerra en materia de política económica, sino también hay una guerra de la información. Digo, cada uno tiene su punto de vista, su parecer distinto. Guido hace referencia a algo que es muy cierto, la OTAN, sí, la OTAN